Buenos días o buenas tardes, depende del lugar donde se esté, si está en Colombia o está en cualquier parte del mundo, en España. Quiero saludarlos. Es muy placentero para mí poder transmitir una palabra de parte del Señor. Este tiempo ha sido maravilloso. Dios ha estado en cada una de nuestras necesidades. Esta última semana he estado hablando mucho con algunas personas y el Señor me ha traído acerca de la necesidad que tenemos todos de tener un corazón quebrantado y humillado ante Él. Y la única forma que nosotros logramos tener un corazón humillado ante Dios es cuando en nuestro corazón no hay ningún problema, no hay ninguna amargura, ni rechazo, ni ninguna herida, ni falta de perdón. Y es muy tremendo porque con la mayoría de las personas que tengo la oportunidad de hablar, conversar, siempre siento del Espíritu que hay muchas cosas guardadas y hoy es un día de perdón. Por eso quiero compartirles una palabra y la he titulado La bendición del perdón. Lo que significa perdonar, lo que significa que nosotros tenemos que mantener nuestro corazón sano. La gente dice: pastor, pero yo soy una persona buena, yo no le hago mal a nadie, yo no he robado, no he matado, respeto a mi esposa, a mi esposo, no he cometido adulterio, no ando en la calle. Pero tienen algo más grave y dice la Biblia que cuando uno tiene algo en contra de su hermano, eso es peor que un homicida. Y yo le digo a la gente: usted sabe que tener cosas guardadas en su corazón es pecado, y la mayoría de la gente desconoce eso. Y el pecado aparta a Dios, al Espíritu Santo, lo contrista. Y por eso es necesario que nosotros sanemos nuestro corazón. Yo les quiero leer el libro de Colosenses, el capítulo 3, el verso 13, de la Reina Valera Internacional. Dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y es muy tremendo porque dice que debemos soportarnos y perdonarnos unos a otros. Y que si alguien tiene queja contra nosotros contra ellos tenemos, así como Cristo lo hizo, nosotros tenemos que perdonarlo. Y les quiero compartir unas reflexiones para que entiendan el poder que tiene tener el corazón sano, el poder que tiene tener ser restaurado por el Señor. Hay mucha gente que dice: pastor, es que yo no puedo perdonar, es que me hicieron mucho daño, es que me humillaron, es que me abandonaron. Y resulta que el perdón no se trata de la otra persona, se trata de ti. Cuando una persona tiene cosas de niño que ni siquiera se acuerda, cosas que vivió en su pasado, con su familia, con sus papás, con su esposo, yo no sé cualquiera que sea el motivo, y tiene cosas guardadas, eso repercute en nuestra economía, en nuestra salud, hasta en la intimidad. Y por eso es muy importante lo que es tener sanar el corazón, y por eso les quiero compartir unas reflexiones. Dice que una señora buscaba con mucho interés a un pastor en la iglesia porque quería desahogarse para pedirle un consejo. La señora se sentía muy mal del cuerpo y del alma. Tenía una úlcera en el estómago y mucho miedo de operarse. Al encontrar al pastor le preguntó: pastor, ¿usted cree que si ofrezco un rezo o alguna penitencia, mi úlcera puede sanarse sin tener que operarme? El pastor le respondió con otra pregunta: señora, ¿hay alguien a quien usted odie? La señora respondió: sí, pastor, pero es un odio totalmente justificado y no pienso perdonar a esa persona. Tengo toda la razón para odiarla, me ofendió mucho.
El pastor entonces dijo, una vez Jesús enseñaba que no tiene ningún mérito hacer bien a los que hacen el bien, porque cualquier persona que hace eso, cualquier persona hace eso. La verdadera nobleza del alma consiste en pagar con bien a los que nos hacen mal. Y eso también aplica en este caso. No se trata de que el odio sea justificado o no. Si usted tiene razón, entonces mayores serán los méritos al perdonar y al pedir perdón. En caso contrario, hacer oraciones, mire lo tremendo, hacer oraciones u ofrecer sacrificios, dudo que sirva para aliviar la úlcera. La mujer quedó pensativa después de rezar y después de orar juntos, la mujer se marchó. Al llegar a la casa, le contó lo sucedido a su esposo. Este le pidió también que perdonara a aquella persona que la había ofendido. Ella se resistía, pero insistió, vamos a orar para que puedas perdonar. A la mitad de la oración se rindió enseguida, le sobrevino una calma y una gran paz. La mujer siguió orando diariamente. Unas semanas después de haber perdonado y haber ido a pedir perdón, la mujer fue al hospital para hacerse unos análisis y fijar la fecha de operación, si es que fuera necesario. El médico le dijo inexplicablemente, la úlcera ha desaparecido. La úlcera de esa mujer había sido ocasionada por el odio a una otra persona. Desapareció el odio, la enfermedad desapareció. Mire lo tremendo que es el perdonar. Pero no solamente basta perdonar, porque yo le pregunto a las personas, me dicen, no, pastor, yo no tengo odio por nadie, yo ya perdoné. Pero cuando comienza uno a hablar, comienza uno a hacerle seguimiento a lo que está diciendo, se da cuenta de que todavía quedan cosas guardadas en su corazón y queda resentimiento. Y la única forma de que eso salga es a través de no solamente perdonar, sino de pedir perdón. ¿Cómo una persona ofendida le pide perdón a otro? Pues es pedirle por el odio, por el resentimiento, por todas las cosas que ha pensado. Y en la medida que usted publique esas cosas, en la medida que usted las saque de su boca, como dice la palabra, si confesares con tu boca, todo eso sale. Otra enseñanza dice que un escocés rico había prestado en vida mucho dinero a varias personas, siendo que era muy considerado en el trato con las personas a las que les prestaba. Se daba cuenta de que era imposible que personas le pagaran la cuenta. Cuando eso sucedía, cuando la persona no podía pagar su cuenta, él le colocaba una nota abajo que decía perdonado. Después de la muerte de él, pues del escocés, su esposa le dio cuenta que era mucho dinero el que amparaba las notas perdonadas, y se dio a la tarea de cobrarlas. Tuvo que iniciar juicios legales, y hasta que el juez, al examinar uno de estos casos, le preguntó, señora, ¿es esta la firma de su esposo? Sí, contestó ella. De eso no hay duda. Entonces dijo el juez, no hay nada que obligue a estas gentes a pagar cuando el mismo esposo de usted ha escrito la palabra perdonado. Eso hizo Cristo. Si Cristo nos ha perdonado nuestros pecados, en vano se ufana el diablo por traérnoslos a la memoria, porque es que el diablo solamente vive tu pasado y te culpa y te señala, porque él es el acusador. Ahora pues, como dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El perdón es la renuncia a la indignación y los resentimientos que causan una ofensa o agresión. Nace del ofendido. Mucho cuidado con esto. Nace del ofendido, pues solo el ofendido puede liberarse de sentimientos que tenga contra el ofensor. Cuando alguien te ha ofendido y tú sientes rabia, esa persona puede pasar por el frente tuyo y reírse y burlarse y ufanarse. ¿Y a quién le hace daño? No a él, sino a ti. Y por eso es necesario romper con eso. Y eso es a través del perdón. Por eso el Señor dijo que si te daban una bofetada en la mejilla, tenías que colocar la otra. Porque la única forma de salir todo eso de su corazón
es a través de que nosotros, a través del perdón. ¿Qué es la falta de perdón? Es querer cobrar la deuda a toda costa, es desear que la persona sufra lo mismo o algo peor, que es lo que a mí me hizo. Ese es el punto. Cuando nosotros tenemos falta de perdón, nosotros, ¿por qué tenemos que pedirle perdón a la otra persona? Porque hemos deseado que nos haga que le pase lo mismo o quizás cosas peor. Y eso es pecado. Entonces, por eso es necesario pedir perdón. Y cuando uno hace ese acto de perdón, automáticamente salen todas las cosas que nosotros... Mire, eso es tan tremendo, que la enfermedad se va, que la economía se activa, que las relaciones en la familia cambian, que la economía cambia, que la intimidad cambia. Eso es el perdón. Es guardar... Falta de perdón es guardar odio, rencor, resentimiento y deseo de venganza contra alguien. Es una puerta abierta al diablo y a los demonios para destruir nuestra vida espiritual. Ahora, ¿por quién nos herimos? Cuando recibimos una ofensa o una traición de un ser querido, como el padre que te abandonó cuando eras pequeño, una madre o un padre que se fue de su casa y te dejó con tu tía, con tu abuela, con un familiar, un hermano que te rechazaba cuando eras pequeño o se burlaba de ti o incluso te violó, un pastor o un líder que dio mal testimonio, un amigo que te traicionó en el trabajo, en la escuela, una esposa o un esposo que fue infiel, un hijo que no terminó en la escuela y usa las drogas. Todas estas cosas son causales de que haya falta de perdón. ¿Pero qué es perdonar? Es una acción y resultado de librar a una persona de una deuda, un castigo o una obligación. Dice, entonces llevándolo su señor le dijo, dice la Biblia, entonces el Señor llamándole a su siervo le dijo, siervo malvado, toda deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías también tú tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Eso es lo que puede decir Jesús cuando nosotros no perdonamos sabiendo que Él nos perdonó a nosotros. Perdonarnos no solo porque perdonamos no solo porque se libera a la persona, sino que nos libera a nosotros. Y eso es lo vital. ¿Cuál es el poder que tiene el perdón? ¿Por qué es tan importante? Perdonar nos acerca a Dios. Dice el libro de San Mateo, el capítulo 6, el capítulo 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestra ofensa. La gente toda la vida ha orado el Padre Nuestro, cientos o quizás miles de veces, pero no leen este versículo donde el Padre dice que si nosotros nos perdonamos, Él no nos perdona. El Padre que está en los cielos no nos perdona, y eso es grave. ¿Por qué? ¿Qué poder tiene el perdón? Cuando no perdonas hay una pared que te separa de Dios. Por eso hay oraciones, la gente ora y ora y la oración no pasa del techo. Quieres crecer espiritualmente, pero no puedes. Cuando perdonas tienes paz contigo, con Dios, y disfrutas de la vida. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente aún ha habido una infidelidad con la esposa y eso se borró, o ha habido un problema familiar y eso se borró, y entonces usted vuelve a hablar con la persona y siente que como que ya habla con ella y ya no hay nada, pero hay una raíz de amargura, hay heridas, hay cosas que están guardadas allí, y el acto de perdón es necesario hacerlo. Es necesario, así tú ya hayas abierto hayas hablado, por ejemplo, con tu esposo o tu esposa que te traicionó, y así ya hayan pasado años y ellos lo hayan superado, ese acto de perdón es necesario hacerlo. Perdonar sana el alma y restaura las relaciones. Eso es muy tremendo. Dice San Mateo el capítulo 11, el verso 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno,
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, por donde lo mires en la Biblia tiene implícito el perdón. El alma se enferma cuando guarda resentimientos. Por eso yo veo cantidad de personas, cristianos, que van a la iglesia, que se quebrantan, que se humillan ante Dios, que ayunan y no prosperan, se quedan solos, no avanzan, y es porque todavía hay cosas guardadas en su corazón que nunca tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y es necesario que hoy tú hagas ese acto de perdón y llames a la persona que te ofendió y le pidas perdón. Cuando perdonamos, el alma, se sana el alma y tiene vida. Perdonar trae sanidad física. Santiago 5:16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Perdonando hay sanidad física. ¿Sabes una cosa? Estudios confirman que las emociones perturbadoras son malas para la salud. Se descubrió que personas que experimentan ansiedad crónica, prolongados periodos de tristeza y pesimismo, tensión continua u hostilidad continua, cinismo debido a situación de rencor, tienen el doble de riesgo de contraer una enfermedad como dolores de cabeza, úlceras, problemas cardíacos. Esto hace que las emociones perturbadoras sean un factor de riesgo tan dañino como lo son, por ejemplo, el hábito de fumar, el colesterol elevado para los problemas cardíacos. Es decir, es una amenaza continua para la salud. Perdonar nos ayuda a vivir agradecidos. Dice el libro de San Lucas, el capítulo 37, 38 y después vamos al 47, dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume, por lo cual dijo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel al que se le perdona poco, poco ama. Cuando no perdonas, estás diciendo: no hay dinero, cosa o persona que pueda pagar la deuda que tienen contigo. Cuando perdonamos, nuestra razón invalida el sacrificio de Jesús. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz fue tremendo, fue todopoderoso. Perdonar nos mantiene alineados al propósito de Dios. Por eso es que mucha gente se aparta, porque nunca logran superar la vida a través de una vida de perdón. Dice Hebreos 12, 15 al 17: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No hay que vender el llamado porque no nos saludaron, porque alguien habló mal de nosotros. ¿Acaso no vale más el propósito de Dios en tu vida que un malentendido con un líder, con un hermano, con un pastor? Cuando no perdonamos, nos alineamos con los planes del infierno, porque Satanás vino para robar, para matar y para destruir. Satanás vino para matar nuestro propósito.
Cuando perdonamos nos alineamos al cielo. Si tu pastor se equivoca y no te saluda, pues nosotros lo saludamos. No me dieron regalo de cumpleaños, pues yo sí lo doy. Perdonar nos hace libres. Dice Lucas 4, 18 y 19, la Nueva Versión Internacional. Mire, este versículo es muy tremendo. Mire, escúchenlo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor, a liberar y a pregonar la libertad. Cuando no perdonamos, le damos derecho a Satanás y a sus demonios de oprimirnos. Un verdugo es una persona que se encarga de ejecutar a los condenados a muerte. Antiguamente era el que se encargaba de los castigos corporales. Actualmente representan los demonios, la depresión, la culpa, los vicios de la droga, la ansiedad, la enfermedad, la pobreza, la miseria. Al perdonar somos liberados de la opresión. ¿Qué tenemos que hacer para perdonar? Primero, tomar la decisión de perdonar con todo el corazón. Segundo, tú tienes que hacer una lista de las personas a las que has herido, las que te han herido durante tu vida, y perdonarlas y llamarlas a pedirles perdón. Pero pastor, ¿por qué tengo que yo llamar a pedir perdón a alguien que me ha ofendido? Porque no se trata de la otra persona, se trata de ti. Se trata de que tu vida está paralizada, tu economía está paralizada, que hay enfermedades en tu cuerpo, que tu familia no camina, no prospera, que a toda hora hay peleas en tu casa. Por eso tienes que perdonar y pedir perdón. Y una cosa tremenda es que la falta de perdón es pecado, y por eso tenemos que arrodillarnos ante Dios y pedirle perdón porque hemos guardado eso durante tanto tiempo. Una cosa importante, tenemos que expresar el perdón de forma verbal. No es que yo en mi mente ya lo hice, no. Si confesares con tu boca, tienes que perdonar, abrir tu boca, pedir perdón. Hay que renunciar a todo espíritu de resentimiento, amargura, odio y falta de perdón. Y Dios va a transformar todas las cosas en tu vida. Por eso viene una gran cosecha para tu vida, porque hoy Dios nos ha abierto los ojos, los oídos y el entendimiento para perdonar y pedir perdón. Por eso yo oro en el nombre poderoso de Jesús por todas aquellas personas, Señor, para que abra sus ojos, sus oídos, su entendimiento. Revélales, Padre, qué hay en su corazón y con quién tienen guardado algo de la niñez, de la adolescencia, de cada parte de su vida, y puedan, por tu gracia, pedir perdón y perdonar. Gracias, Señor. Y cuando tú hayas hecho ejercicio, tienes que decir: Señor Jesucristo, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo renuncio al pecado, a la falta de perdón que había en mí. Renuncio a ella. Te pido que llenes mi vida y tengas mi corazón sano. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga y comparta este video, porque el perdón va a traer sanidad a muchas familias y la gloria de Dios va a caer sobre sus casas. Dios les bendiga.